José Luis Luciani. José Luis Luciani, ¿de dónde Sí, nos está llamando? gracias, le espero. ¿De dónde nos está llamando? Desde Mendoza, Argentina. Desde Mendoza, Argentina. Bendiciones para Mendoza, Argentina. A todas las personas que se estén conectando en esta hora, quiero decirle que nos encontramos con el evangelista internacional José Luis Luciani, desde Mendoza, Argentina, que está dispuesto a participar con nuestra visión de plenamente convencido. Estamos plenamente convencidos que solamente hay una solución para cada nación. Y en esta noche nos enfocaremos a una visión del cual es para la nación de Cuba. ¿Cuáles son sus intenciones que tiene evangelista internacional José Luis Luciani para Cuba acerca de esa invitación que le hicimos? Bueno, yo estoy, como dicen el título de su organización, plenamente convencido de que hay que ir a predicar a Cuba. Excelente, excelente. Entiendo que hay mucho que trabajar ahí, principalmente en el área de liberación. Así es, hay que trabajar en el área de liberación. Cuba necesita ser liberado y ciertamente hace falta un Moisés, hace falta un Gedeón, hace falta un José, hace falta un David que pelee contra Goliat. Amén. Así es, Dios lo llama a uno a trabajar, así que siempre hay que estar preparado y estamos listos para trabajar en Cuba. Listos para trabajar en Cuba. Excelente, pastor evangelista internacional. Cuénteme algunas experiencias más sobresalientes en su vida y yo sé que Dios va a impactar la nación de Cuba. Cuénteme uno de esos milagros que usted logró ver y palpar, y también la multitud logró sorprenderse de esos milagros que Dios hizo cuando usted ha ministrado. Entre los milagros que en este momento me viene uno a la cabeza, de una mujer, vino por el testimonio de otra, viajó 60 kilómetros, venía en el auto, la traían en el auto, ella estaba en silla de ruedas, y recuerdo que cuando querían entrar, porque era en la casa del pastor, a esa hora, todavía no comenzaba la reunión, la tuvieron que tomar a ella y cruzar la silla, y después volverla a sentar en la silla para poder entrar a la casa del pastor. Ella tenía cáncer de huesos, tenía todos los huesos perforados. Entonces de repente va también con su esposo y su hija, y para que ella tuviera para que entrara a la fe, Dios me hizo entender que tenía que trabajar primero con el esposo, después con la hija y después con la mujer que estaba paralítica. Entonces, bueno, le dije al varón, a su esposo, le dije, porque él tenía problemas con las rodillas. Entonces le digo, ¿quiere que Dios le haga rodillas de medio uso o rodillas nuevas? Y me dijo, no, quiero rodillas nuevas. Bueno, entonces oramos, en el nombre de Jesús, ¿no? Oramos, y ahí nomás recibió el milagro en sus rodillas nuevas. Entonces ya iba aumentando la fe,
Entonces viene la hija que tenía una hernia y le digo, bueno, vamos a orar por la hernia que usted tiene. Y oramos por la hernia que tenía, la echamos fuera. Primero le dije, tóquese antes de orar. Y después de orar, le dije, ¿creyó usted? Me dijo, sí. Bueno, ahora búsquese la hernia. Y comenzó a buscarla y no la encontraba. Le digo, bueno, hemos orado para que el Señor la desaparezca. Y desapareció. Entonces llegó la hora de esta hermana que estaba en silla de ruedas con cáncer de huesos. No recuerdo exactamente cómo se llama esta enfermedad, pero todos los huesos perforados. El asunto que ella había entrado, o sea, la traían a ella en las manos, ¿sí? Entre dos personas, y oramos por ella dentro de la casa, y después de orar, resulta que le digo, bueno, levántese, en el nombre de Jesús. Y se levantó en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y sabe cuál es lo más asombroso? Que ella salió caminando y le abrieron la puerta del auto y entró y se sentó en el auto. Entonces yo con los pastores con los cuales estábamos haciendo la campaña, estábamos en su casa, mirábamos y nos quedamos asombrados de las maravillas que el Señor hace. Y bueno, eso sirvió para que cuando llegó esta hermana a su pueblo ahí, como a 60 kilómetros más o menos, había una bruja ahí en ese lugar y escuchó, y ella tenía un quiste acá, no sé si me alcanza a ver, no, usted no me ve, ¿verdad? ¿O sí? Acá tenía, cerca del cuello, tenía un quiste, sí, inclusive visible, sí, en el pecho, pero cerca del cuello. Entonces, yo no sabía que ella era una bruja, pero ella fue por la sanidad, sí, y tenía el quiste ahí. Entonces le digo, bueno, ¿usted cree que el Señor lo puede desaparecer? Me dijo, sí. Entonces oré y creyó que recibió. Sí, me dice, bueno, búsquese ahora el quiste. Y se empezó a buscar el quiste y no había absolutamente nada, para la gloria de Dios. Y así le puedo contar milagros de los cuales me ha impactado. Entre ellos, una mujer que tenía 5 días de vida, tenía cáncer en los riñones, cáncer en el páncreas y cáncer en el hígado. 5 días de vida tenía. Entonces, yo estaba en una campaña, entonces viajé 400 kilómetros cuando me enteré que tenía 5 días de vida, y fuimos 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta, porque a la noche tenía que predicar. Y allí oramos por esta mujer. Y cuando oramos por esta mujer, en el nombre de Jesús, le digo, primero que nada le pregunté, ¿qué es lo que usted quiere? Que Dios, que Dios me dé una oportunidad. Eso fue lo que me dijo. Ahora, ella no sabía qué enfermedad tenía y no sabía que se iba a morir. Entonces, ¿cómo hacía yo para orar? Para que ella no se diera cuenta, pero tener, digamos, contacto con el Señor para pedirle. Y bueno, yo le hablé a Dios como siempre sé hablarle cuando no quiero que las personas sepan el problema. Y le digo, bueno, le vamos a pedir a Dios una oportunidad. Oramos al Señor, Señor, dale una oportunidad a mi hermana, porque se había salido un poquito del camino. Y le digo, creyó que el Señor
¿hizo la obra? Sí, me dice. Bueno, reciba la obra del Señor, reciba el regalo, reciba el milagro, y lo recibió. Tenía 5 días de vida. A los 3 días ya la habían trasladado al lugar donde estaba predicando y estaba sana. Amén. Completamente Amén. sana. Creemos en sus promesas, ¿no? Amén. Creemos en las promesas que Dios ha implantado en las Sagradas Escrituras, y es por eso que proclamamos su reino. Por eso hablamos esta palabra que está viva y es eficaz. Amén. Más penetrante que toda espada de 2 filos. Amén. Ahora, la palabra es verdad, y nosotros por eso hablamos de esa verdad, porque aún existen los milagros, aún es el tiempo de los milagros. Así es. ¿Qué ha pasado? Simplemente que el hombre, en medio de su angustia, en medio de su problema, se ha olvidado que existe un Dios, pero un Dios verdadero. Así el es. Dios verdadero, el Dios que Amén. hizo todas las cosas. Amén. El Dios que hizo la creación. Y vemos de antemano que cuando nosotros le damos el corazón a Dios y decidimos realmente que no hay para dónde, que dices, ya visité a los doctores, ya visité a tal lugar en el cual no ha habido resultado alguno, yo creo que es tiempo de actuar y darle la verdad al que sí lo puede. Amén. Amén. Yo entiendo. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo creo que Dios está dispuesto a hacer los milagros. Lo que pasa Amén. que a veces las personas, por su incredulidad, no le dan la oportunidad a Dios que Él pueda obrar en una vida por la falta de fe. Amén. Si nosotros le damos una oportunidad al Señor, Dios puede hacer la obra, ¿sí? Y no se necesita, Es correcto. no se necesita mucho decir, bueno, soy una persona de super fe para poder recibir este milagro. Solamente hay que decir en el corazón, Señor, lo recibo. Sí te creo. Eso es todo. Amén. Y el Señor lo hace. Eso. He visto maravillas durante todo el tiempo. Por eso, cuando tengo que hablar de milagros y de maravillas, a veces suena un poco feo que lo diga uno personalmente, pero cuando vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, él habla de algo tan bonito cuando dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos al verbo tocante de vida, eso anunciamos y testificamos. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hablo sobre algo que hizo el Señor, estoy testificando lo que Él hizo para que otros puedan recibir ese milagro. Porque somos, como dice la palabra, siervos inútiles, solo hacemos lo que Dios quiere que hagamos y aún menos de lo que Dios quiere, y no hay nada que no se pueda producir si no está la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo, si no clamamos al Señor, si no pasa a través de Jesucristo el pedido, no podemos tener nada. Así que el trabajar para el Señor es una delicia, es un privilegio. Lo único que se necesita es que las personas tengan fe. ¿Qué consejo le puede dar a la nación de Cuba, ya que estamos muy dispuestos de ir a esa nación? El consejo que le doy es,
que le daría en cierta forma a cualquier lugar y a cualquier persona en cualquier momento. Una de las cosas que uno debe hacer es buscar la santidad. ¿Sí? Primeramente. O sea, se sabe que buscando la santidad es una persona que está llena del poder de Dios, de la palabra, la conoce. Y lo segundo es consagrarse a Dios. Entonces, cuando uno hace estas cosas que Dios pide, Dios le da la oportunidad a Dios de obrar en el hogar, en el matrimonio y en todas las personas que lo rodean a uno, en los parientes. Y ese es el consejo para Cuba, teniendo en cuenta de que deben ayunar y orar para que, primero que nada, Dios permita y abra las puertas para que se pueda concretar esta campaña. Y segundo, amén, prepararse cada persona, cada pastor en su interior, en su soledad, con el Señor, buscar a Dios, buscar su presencia, y a todos los pastores de Cuba, estar unidos. Yo les pido estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, sacando todo egoísmo que pueda poner el enemigo, porque el enemigo sabe cómo destruir, ¿sí? Siempre trata de destruir el matrimonio porque destruye todo. Trata de destruir las iglesias o destruir al pastor porque destruye la iglesia. Entonces, cada persona debe trabajar, dejar el egoísmo, dejar la presencia de cada persona como el mejor, sino decirle y ponerse de acuerdo con el Señor: Señor, te pedimos que hagas maravillas, que hagas milagros y que produzca liberación en cada vida, en cada persona que tenga la oportunidad de llegar, ¿sí? Porque lo primero que hay que hacer es hacer que las personas estén desatadas para poder llegar al evento, ¿sí? Porque el enemigo les puede atar para que no se muevan del lugar. Así que, sobre todo, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, entendiendo que no es un hombre, sino que es Dios el que hace, produce y bendice. ¿Sí? Un hombre es una herramienta, es uno más, un ser humano más, hijo de Dios, por supuesto, pero Él hace todas las cosas. Entendiendo esto, lo que dice el Señor: ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. Es correcto eso. Eso me hace recordar lo que le dijo el Señor a Moisés cuando se encontraba frente al Mar Rojo, y del otro lado se encontraba un desierto, y del otro lado posiblemente una montaña, y detrás venían los egipcios, los enemigos. Por lo tanto, el Señor solamente espera que uno voltee hacia arriba y le diga a uno: Señor, realmente no hay por dónde, solamente tú puedes hacer que el Mar Rojo se abra, solamente tú puedes hacer a que los milagros sucedan, a que las sanidades sucedan, a que el paralítico se levante, a que el ciego vea y a que el sordo oiga. No importando la enfermedad que haya, yo sé que Dios va a hacer muchos milagros en Cuba. Ya tiene un año que estamos orando por este evento. Yo lo traje desde el momento que llegamos aquí a Canadá. En mi corazón: Señor, amamos a Cuba, necesitamos que hagas algo en Cuba.
Y ahora que veo en las redes sociales, donde dice que a nivel nacional se invita a todas las iglesias a que hagan una vigilia en el mes de marzo, todos los días, de tal hora a tal hora, y eso es glorioso, quiere decir que Dios ha puesto su corazón en Cuba. Así es, pastor. No hay duda que cuando se unen las personas, no hay duda que Dios está hablando al corazón de los pastores para que procedan a lo que Dios quiere que se realice. ¿Sí? Entonces, si ya ha comenzado ese sentir, ese movimiento en Cuba, quiere decir que ya va en camino a que se produzca lo que están buscando. O sea, Dios quiere demostrar que sí está escuchando el clamor y que sí quiere contestar a la oración que cada uno tiene allí en su corazón en Cuba. Yo cuando vi ese video que anda circulando, realmente me impactó porque yo podría decir es una vigilia de una congregación a nivel local. No. Ese video dice a nivel nacional, más de 150,000 personas unidas en vigilia. ¿Sí? Toda la isla de Cuba unida en vigilia. Por aquí tengo enlazada a... ¿Con quién tengo el gusto? Bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto ahí en la videoconferencia? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto en la videoconferencia? Yo creo que es Johanna Luciani. ¿Es correcto? ¿Sí? Si es Johanna Luciani, es mi hija. ¿Es su hija? Sí, quería verlo. Mira, ella sí pudo conectar. Ay. Bueno, si es Johanna Luciani, es mi hija. Luciani, sí. Pudo conectarse y aquí la tengo enfrente. Ha de estar atenta, escuchando realmente cómo su padre aún está firme, aún está en la fe del Señor, y eso es hermoso, ¿sí? Como dice usted, yo quisiera y quiero morirme predicando, y eso es glorioso. Yo creo que si uno piensa, si uno observa, si medita con Dios y se da cuenta, cuál es el todo del hombre, y el todo del hombre es servirle a Dios hasta el fin. Así es. Cuando miramos y escuchamos lo que Pablo dice, bueno, yo he acabado la carrera, dice, ya estoy listo para irme. Pero él sabía que le había llegado la hora y sabía que estaba tranquilo porque mientras pudo, predicó el Evangelio y aún preso esperando la muerte. ¿Sí? Entonces, uno ¿qué más puede hacer sino cumplir los deseos de Dios de servirle a Él? Porque cuando uno se presente, cuando esté en la presencia de Dios, podemos tener dinero, podemos vivir bien, un montón de cosas, hacer buenos negocios, pero ¿qué importa a Dios cuando uno está ante su presencia? Solo importa lo que uno hizo, nada más. Lo otro si está es porque Dios se lo dio, pero no vale ante Dios, sino lo que vale ante Dios y que debe entender toda persona es el servicio a Dios,
hasta, y como dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Y bueno, yo muchas veces mi salud no era la mejor, ¿sí? Aún con todas las cosas que Dios producía y Dios hacía, yo tuve mis problemas porque no soy un digamos, de madera, como a veces digo, sino soy un ser humano como cualquiera, con problemas como cualquiera. Y a veces llega el momento en que pareciera que ya no va más. Pero no, no es así. Es solamente una prueba la cual uno tiene que pasar, y Dios, después de pasar la prueba como Él quiere que la pasemos, porque la podemos pasar nosotros huyendo del camino, haciendo muchas cosas, pero si pasamos la prueba manteniéndonos en el camino, va a pasar y Dios va a renovar nuestras fuerzas. Y como yo, por ejemplo, a los 71 años encuentro que para predicar y para hablar de Dios tengo mucha energía, así que es la que Dios pone en mi corazón, en mi cuerpo. Y si Dios permite que yo pueda hablar, testificar y pedirle que Él se manifieste en personas, bueno, y Él contesta, ¿qué más puede pedir uno? Por aquí tengo conectado a Celia Victoria, ella es de México. Amén. Está también conectada a Ana Luciani, y por ahí tenemos una guerrera también de Cuba, precisamente, Maritza Fernández. Ella está muy pendiente de todas las invitaciones y todas las publicaciones que estamos haciendo hacia Cuba, y yo creo que va a ser portavoz de que está escuchando, que queremos que todos los pastores estén listos para ese día, todos estén esperando. Amén. No tanto al predicador, sino la presencia del Dios vivo. Amén. La presencia del Espíritu Santo, porque nuestro actuar, esa fe provoca a Dios a decir, wow, hijo me cree, wow, el pastor me cree, wow, el líder me cree, wow, el orador me cree. Voy a moverme en ellos, voy a glorificar al Padre, y el Hijo se glorifica y el Espíritu Santo se mueve en una manera especial. ¿Es correcto? Amén, pastor. Dios, yo por ejemplo en ese momento, hablando, testificando, pareciera que en vez de cansarme me voy llenando las baterías. Y rejuvenece uno. Sí, así que hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Yo no le tengo ningún miedo. El mismo Pablo le decía, bueno, para mí el vivir es Cristo, y el servir y el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, es correcto. Si yo tengo que predicar, ¿sí? Si tengo que predicar, bueno, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere. Y dice el mismo apóstol, bueno, la comisión me ha sido encomendada, o lo hago de buena manera o lo hago de mala manera, pero la misión me ha sido encomendada. Entonces yo digo, mejor hacerlo de buena gana, ¿sí? Amén. Alegre. ¿Por qué? Porque no está sirviendo a una persona, está sirviendo al Todopoderoso en el nombre de Jesús, y viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo en cada persona. Cuando uno, yo creo que Dios sabe trabajar en cada uno de nosotros, y es porque en realidad todo lo hace Dios cuando nos disponemos, y hasta la fe que podamos tener, Él mismo la produce.
¿sí? Y sabe cómo hacerlo, ¿sí? Es trabajo de Dios de decir, bueno, va a tener esta prueba, va a tener la otra prueba, y va a tenerla aquí, 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 aquí. Y en vez de caer, ¿qué pasa? Uno se fortalece y es como una escalera donde uno, cada prueba, va subiendo de nivel espiritual, que es lo que Dios quiere, que lleguemos a la plenitud de Cristo. Eso es lo que yo entiendo. O sea que la prueba, bueno, a veces puede dolerme en la carne, ¿sí? Y puede hacer que decaiga mi espíritu. Pero cuando paso, Dios me renueva, me levanta y me da la oportunidad de nuevas cosas. Yo, en este momento, tenemos la oportunidad de estar juntos y conectados, porque un día, cuando ya las iglesias estaban cerradas, se comenzaron a cerrar, yo dije, bueno, Señor, ¿qué hago? Y comencé con esto que es trabajar a través de Facebook. Entonces no entendía nada y todavía me falta mucho, usted mismo lo sabe, pero no dejé de probar y me quedaba asombrado cuando Dios me decía, bueno, me daba algunas indicaciones para que yo pudiera seguir adelante. Entonces, si yo obedecí a lo que yo nunca quería hacer, era estar en Facebook, ¿sí? Nunca. No era mi lo escucho. A mí también me impactó, Pastor Luciani, me impactó mucho porque gracias a esta pandemia y lamentablemente para muchos, para familiares y amigos, fue muchas tragedias, ¿no? Pero damos gracias a Dios en medio de que hemos sido muy amados muy protegidos por Dios, como que somos muy mimados por Dios. Dios nos ama mucho. Amén, pastor. También empecé a moverme en las redes sociales. Hoy, gracias a Dios por esa misericordia y esa gracia que ha puesto en nuestras vidas, y agradezco también que por medio de esas redes sociales yo también lo vine a conocer a usted. Igualmente lo digo. Amén. Precisamente tenemos redes sociales a pastores de la India, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana, de Canadá, de Panamá, de Cuba, y tenemos esa encomienda. Plenamente convencido, los invitó a que tengamos esa misma visión, que las almas son para Cristo. Amén. Ningún pastor es dueño del alma de la persona. Esas almas son del Señor y sabemos que debemos de saber cuidarlas. Amén. Y vamos a llevarlas, a encaminarlas a las plantas del Señor. Y Amén. damos gracias que a esas redes sociales esto sigue creciendo. Ya se unieron varias estaciones de radio, Estados Unidos, se unió también El Salvador, se unió México, se unió Guatemala, Amén. se unió por Venezuela, Chile también, y de eso yo me gozo, porque si yo no hubiera ingresado a las redes sociales, yo también pensaba como usted, de las redes sociales, así, ¿no? Ahora Dios está usando esos medios y aún por el medio de esas redes sociales, Dios continúa haciendo milagros extraordinarios. Amén, amén, ¿sí? pastor, amén. Yo he atendido personas que me decía una señora, ¿tú oras por las personas? Le digo, sí, oro por las personas. ¿Qué pasó? Dice, es que tengo un bebé en mis brazos en esta hora, y ese bebé lo dejaron en mi casa porque la vecina que vive aquí enfrente, vinieron unos encapuchados y la secuestraron, te la llevaron. Digo, Dios mío, esa mujer es difícil que la regresen. Esa mujer derramamiento de sangre porque esas personas no tienen corazón, secuestran y matan. Así. Entonces nosotros
nosotros dos, la señora y yo, decíamos, solamente vamos a platicar dos y vamos a decirle esto. Y ya la señora repetía y les decía, Señor, que las mentes de los secuestradores sean cambiadas, que la persona Amén. que se llevaron secuestrada la regresen a su casa. Amén. Señor, por amor a tu hombre, que regrese buena y sana. Amén. Señor, por la bebé, por la bebé, por la bebé. Amén y amén. Amén. A los 3 días volvimos a platicar con la señora que te bebé en sus manos y me dice, señor Andrés, ¿qué cree usted? Digo, dígame, las cosas así como usted me las dijo, así sucedieron. Es algo extraordinario. Para la gloria de Dios. A Dios. Es algo extraordinario. Dios se mueve, Dios hace las cosas maravillosas. Cumple el Señor Amén. su palabra. Amén. Porque Amén. uno le ha creído, ¿no? Amén. Todo mundo puede creerle a Dios. Toda persona, grandes y pequeños, Amén. podemos creerle a Dios. Amén. Y es el tiempo de creerle a Dios. Por eso vamos, Cuba. Amén. Vamos por Cuba. Amén. Que Cuba le crea que va a ser liberado. Amén. Que Cuba le crea leyes van a cambiar. Amén. Que crea Cuba que le va a cambiar la historia a su familia y a las nuevas generaciones que vienen. Amén. Amén, pastor. Amén. Es correcto, es correcto. Y yo sé que va a impactar Amén. a Cuba la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Amén, pastor. Este 2021 es la liberación de Cuba. Amén, pastor. Bueno, yo, ¿qué puedo decirle? Para mí, como hijo de Dios y su servidor, créame, es un privilegio. Entiendo desde el momento que comenzamos a conocernos, eso no es casualidad. No, no puedo, o sea, no me pongo a pensar porque sé que fue Dios. O sea, no me hago preguntas, porque entiendo. ¿Qué pasó antes que le diera la invitación a ir a Cuba? Usted me lo dijo en la tarde, creo, y yo en la mañana estaba por decirle, estaba por ir a averiguar los pasajes para Cuba, sin saber, Dios lo sabe, ¿no? Dios lo sabe, que yo vi el anuncio y digo yo, no sé, voy a ver cuánto cuesta el pasaje para Cuba, a ver qué sé yo, era lo que Dios puso, no sé ni por qué, pero sé que Dios puso eso en mi corazón. Creo que le dije 4 o 5 horas antes que usted hablara conmigo. Ahora, una de las cosas que le quiero decir, pastor, con esta niña secuestrada, estuvimos orando por ella, yo me recuerdo que usted creo que lo puso en oración acá también, y lo que puedo decir, cuántas veces pensamos que algo que sucede es terriblemente malo, ¿y qué hacemos? Y muchas veces no pensamos, como le dijo el Señor a sus amigas, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y le dijo de antemano, que cuando le hablaron al Señor, Él dijo, es para la gloria de Dios. Él dijo. Amén. Él dijo, es para la gloria de Dios. Le voy a pedir un favor ahorita, le voy a pedir un favor grande. Aquí tengo en video en vivo a la familia Joachín. Aquí está Eddie Ruth. Ella estuvo muy enferma del COVID
y yo sé que usted ha visto muchos milagros del COVID, los ha palpado, ¿sí? Personalmente, así con la familia, Así y es. conocidos y en las redes sociales. Yo quisiera que en esta hora hiciera una oración especial por ella y una oración por sus padres y por sus hermanos que también fueron dañados por el COVID. ¿Podemos? Pastor, primero que nada quiero saber si alguno está padeciendo la enfermedad en este momento, por si escuché bien o no. ¿Están padeciendo algún? Secuelas. Tienen las secuelas. Secuelas de lo que fue el COVID. Sí, generalmente ataca al cerebro y produce bastante desgano. Antes de esto, no sé si usted se recuerda que yo le dije, no sé qué el día ha sido esta semana, no me recuerdo si el lunes, una hermana me dijo, pastor, estoy muy mal, tengo COVID, estoy sola, no tengo nadie que ni siquiera que la lleven al hospital, yo creo, de Santo Domingo. Y entonces al rato dije yo, bueno, voy a llamarle y voy a orar por ella. Y le dije, hermana, ¿está lista? Sí, me dijo, bueno, oré por ella. El día, pongamos que yo no me recuerdo, el lunes, el día martes, le pregunto cómo está y me dijo, estoy mucho mejor. Después que había estado padeciendo más de una semana, yo creo, de esta enfermedad, el Señor había comenzado la obra y la había sanado. Ahora, ahí está Joana, mi hija, que ella sabe del testimonio de las personas que en nuestra familia fueron tocadas por el coronavirus. Y entre ellas, creo que le conté, fue el mismo día, le atacó a mi hija, que es enfermera profesional, y también le atacó a un yerno. Y estaban los dos, y mi hija ya tenía la voz rara, ya había sido diagnosticada ahí donde ella trabaja, y ya estaba fuera del trabajo porque no podía estar ahí, ¿sí? Tenía que recuperarse o tenía que esperar qué sucedía. Bueno, yo no sabía nada, pero cuando voy a orar, me traen la petición de mi hija y me traen la petición de mi yerno, e inmediatamente fueron sanados para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Ellos creyeron. De ahí en adelante hay muchas personas, yo le puedo decir más de 35 personas que fueron sanadas del coronavirus. Ahora, son las que yo conozco los testimonios, porque muchos reciben y después no se acuerdan, pero no importa, lo importante es que Dios los marcó, ¿sí? Sea como sea. Así que a las personas que están escuchando, que están viendo, que entiendan que el que va a hacer la obra se llama Jesucristo. ¿Se cortó ahí? Amén. Rosalía Suárez, Ruth Guachín, Maritza Fernández, Celia, Mayron, recordemos que Dios es el que hace el milagro. Jesús murió en la cruz por nosotros. Él es el que hace los milagros y las maravillas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En el caso que ellos están con el problema de las secuelas, es solamente creer. ¿Para qué? Para que Dios renueve sus cerebros, renueve todo el sistema que está circulando allí, el sistema aún de esas pequeñas conexiones nerviosas, que Dios las restaure, ¿sí? Eso es lo que podemos esperar y pedir, ¿sí? Y que pongan todos los que están allí la mano en su corazón, que cierren sus ojos, y si es posible
Y si es posible que estén sentados, Abra ¿sí? su corazón y que cierre sus ojos. Adelante, si está bien. Y que esperan en el Señor. Y yo voy a orar en general porque son muchos nombres y no los tengo escritos acá. Amén. Y bueno, usted, pastor, junto conmigo, y los que están mirando, y los que están esperando, vamos a ponerlo en comunión y vamos a pedirle al Señor. Y esperar que Él haga la... Y platicamos Dios. Y, amén. Y esperamos en Él. ¿Sí? Ahora oramos. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Padre celestial, mira estas vidas, mira estos corazones. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre celestial, que tú vayas con el poder de tu Espíritu Santo hasta donde ellos se encuentran. Te pido que los toques, te pido que los bendigas, te pido que obres en su vida. Todo espíritu de enfermedad y todo espíritu que ha formado o armado secuelas en sus vidas, yo ahora en el nombre de Jesús rompo toda cadena que ató a sus vidas, rompo todo aquello que ha hecho el enemigo en sus vidas. Padre bendito, Padre amado, te pido que renueves sus mentes, que renueves sus corazones. Y Padre celestial, ahora en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú libres sus mentes y sus cuerpos de toda secuela, de todo virus. Los ato, los reprendo, los echo fuera de las vidas de esa familia. Y Padre celestial, yo declaro que son sanos y libres en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la familia Suárez en tus manos. Amén. Honra tu nombre. Amén. Glorifícate. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor. Así es, las cosas del Señor son maravillosas, son tan lindas. Y bueno, siempre Dios va trayéndome recuerdos. Y si usted quiere, le cuento una. Sí, con todo gusto, pastor. Bueno, resulta que yo una vez estaba predicando, creo que ya es la Patagonia ahí, en la Argentina, y yo estaba en la casa del pastor, todavía no comenzaba el culto. Y vinieron la madre y la hija y me dice, mire, yo vengo porque mi mamá se ha quedado completamente sorda. Y le digo, bueno, vamos a estar orando. Y me dice, ¿sabe qué sucedió? Que mi mamá tenía una hermana y la hermana se quedó sorda. Entonces, ella le dijo a la hermana que le prestaba un oído o que le daba un oído para que su hermana escuchara. Qué bonito. Entonces, claro, yo comencé a meditar sobre eso y le dije, mire, en realidad las cosas que se tienen que producir en la iglesia, que lo vean todos, porque acá es muy fácil venir, ¿sí? Pero y que yo ore, pero hay que ir a la iglesia y en la iglesia allí esperar y que todos vean lo que el Señor va a hacer. Entonces a todo esto yo comencé a meditar en el Señor para entender bien esto. Entonces el Señor siempre es bueno y hace discernir y entender. Entonces llegué a la iglesia, bueno, como predico siempre, y después oro personalmente por cada una de las personas que lo necesitan, para que la gente que está sentada vea lo que Dios produce delante de sus ojos. ¿Sí? Entonces le dije, bueno, venga hermana, voy a orar por usted. ¿Y qué es lo que hice? Hice liberación. ¿Por qué, pastor? Porque esta hermana
había hecho un pacto. Sí, muchas veces nosotros con el amor, el cariño decimos, bueno, en vez de que le suceda a mi hijo, que me suceda a mí. Y ahí está mencionando algo. ¿Sí? Está en cierta forma invitando. Esta mujer le dijo a la hermana, bueno, yo te doy un oído. Y se quedó con uno de ella. Se realizó lo que dijo. Pero después perdió el único que tenía y lo necesitaba. Entonces, ¿qué hice? Yo no oré, sino que fui y reprendí, corté el pacto con la sangre de Jesucristo. Amén. Reprendí la sordera y le dije, ¿cree que el Señor la sanó? Sí. ¿Escucha? Sí, escucho. Tenía sus 2 oídos de vuelta. O sea que muchas veces tenemos que tener cuidado porque puede ser una trampa que uno mismo está armando. ¿Sí? Es mucho cuidado con eso. Así que Dios me dio a discernir porque digo yo, voy a orar por sordera, pero Dios me hizo entender que ahí había habido un pacto que no está bien ante Dios. ¿Sí? Y bueno, a veces lo podemos hacer por amor, pero no sabemos qué estamos haciendo. Lo escucho. Sí, nuestras palabras realmente tienen mucho poder. Por eso el Señor decía siempre, escrito está, porque sabe que en la palabra que está escrita hay poder, y en su palabra hay poder. Y eso me hace recordar cuando Jacob derramó bendiciones sobre sus hijos y sobre las generaciones que venían. Profetizó bendiciones sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, y recibieron esa bendición de una manera sobrenatural. Amén. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestra familia? ¿Qué le decimos a nuestras generaciones? Vamos a dar bendiciones para ellos y no maldiciones. Amén. Bendiciones para que haya una generación bendecida. Amén. 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 Siempre es así. Aparte, si uno hace bien las cosas, debemos entender que las promesas de Dios se cumplen en todas las generaciones que nos siguen. Es así. Por lo menos yo lo he podido ver, probar y ver con los ojos, ¿no? Dígame. Estamos en la mañana con nuestra amiguita Erika Golia, sí, de Argentina. Sí. Platicábamos y ella me decía acerca del legado que tiene de sus padres, y eso es hermoso, ¿no? Y yo sé que aquí hay familia escuchándome que tiene un hermoso legado en cuanto a la música, tiene un hermoso legado en cuanto al ministerio, ¿sí? Sí. De hablar la palabra, de ministrar la palabra, de servicio, algo extraordinario, y ese legado en esta hora es restaurado en el nombre de Jesús. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Así sea. Porque el Evangelio de Jesucristo debe continuar para estas generaciones que vienen, porque si nosotros, que ya vamos de paso, dejamos excelentes cimientos, entonces va a ser una iglesia que ha conocido al Dios verdadero. Amén. Amén. Vamos por Cuba. Así es, vamos por Cuba, y con todo lo que usted me está diciendo ahora, que yo hay cosas que no sabía sobre Cuba, desde cuándo están planeando esta campaña, desde cuándo está el sentir de unirse en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Realmente a mí me da que pensar los planes de Dios como son, ¿no? Y poder ver en lo que yo siempre le digo a las personas,
ver y tener la oportunidad de ser un protagonista en la obra de Dios. Ese privilegio, esa bondad, esa misericordia, porque si uno retrocede y ve desde que comenzó con el Señor, se da cuenta los progresos que Dios ha hecho en nuestras vidas, las herramientas que ha proporcionado para servir en su obra, entender que todo es de Él y para Él. Bueno, yo entiendo ahora que hay que luchar para que esto se produzca. Le voy a decir por qué, pastor. Porque usted puede, mire, yo lo que está sucediendo ahora, que sucedía con Facebook, en realidad yo nunca he tenido este problema. Entonces, usted vio que primero sí estaba bien, bueno, aprendí todo, pero ¿y después qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se metió ahí? ¿Quién se metió? Entonces, ¿por qué? Por eso yo le digo que hay que estar unidos. A todos los pastores de allá, de Cuba, como todos los pastores que de una forma u otra van a estar participando, aunque no estén en Cuba, que estén en otros países, pero seguramente van a estar pendientes, y a esos pastores hay que pedirle que Dios haga obras, que Dios haga maravillas, que Dios manifieste su poder, que Dios manifieste a través de los milagros, de las maravillas, porque es una forma de estar unidos, ¿sí? Y esto yo creo que es muy, muy, muy importante. Usted dice que por 20 años ha pasado y no ha habido, en cierta forma, un movimiento evangelístico, ¿verdad? Bueno, yo sé, en realidad, como un momento le comentaba, cuáles son los problemas, y sé que ayunaron muchas veces, oraron, y no se podía producir la campaña hace muchos años atrás. Yo sé, cuando yo recién comencé, le estoy hablando, yo llevo casi 39 años, pongámosle que, qué sé yo, 37 años que yo aprendí, escuché, vi y meditaba sobre eso, ¿no? De lo que el enemigo quería hacer. Entonces, dice el Señor, bueno, en el mundo hay uno que tiene un cierto poder, pero recuerden que mayor es el que está en ustedes. Y eso es lo que... Un saludo para Damaris Herrera, Celia Bertelli, para Johanna Luciani, Maritza Fernández, Esther Javi, y también la familia Joaquín, Maritza Fernández, Rosalio Juárez, también ahí nos ve la India, está presente, parece que es Mona por ahí, algo así. Ah, puede ser. Sí, es la India. Aquí tenemos conectado a la India el pastor Daniel, es un gran amigo. Amén. Y no perdemos la esperanza de estar en la India también. Bueno. No perdemos la esperanza de estar en Venezuela, Colombia, Panamá nos está esperando. Amén. Y yo sé que no perdemos esa esperanza de ir a Panamá. En Panamá se acaba de poner una fundación de Plenamente Convencido, se levantó una iglesia y otros pastores se están uniendo, por ahí también Cuba, ya como 10 pastores se están uniendo a la visión Plenamente Convencido, y como le comentaba yo a usted, de que estamos levantando un instituto bíblico online. Amén. ¿Sí? Sí. Pastores y maestros de diferentes naciones van a participar. Amén. Ya sea en inglés, ya sea en francés, ya sea en español, muchos van a participar. Y como usted lo dice, yo me gozo en el Señor también
cómo va el crecimiento a todo esto, cómo va el crecimiento y cómo Dios va poniendo sus piezas en cada lado. Amén, amén. Agradezco, hermano, a todas las estaciones de radio que se han estado uniendo a este proyecto. Amén. Y no lo dudo, que pronto se unirán también las televisoras a este proyecto. Amén. Yo sé que Canadá va a ser impactado por medio de las televisoras y por medio de todas las estaciones de radio. Amén. El predicador que venga a este lugar a dar el mensaje va a impactar a todas las naciones. Yo desde hace un año ponía un video por su servidor y yo decía, Canadá, sede de todas las naciones. Amén. Usted lo dijo hace rato, hablas, se cumple. Amén. Yo veo cómo Dios está obrando. Cada hombre de cada nación, cada pastor, cada amigo, cada líder, cada adorador de cada nación se está uniendo a esa visión. Y yo sé que las oraciones de ellos, las oraciones de ustedes a favor Amén. el evangelio del Señor va a ser glorioso. Amén. Va a ser maravilloso. Amén. ¿Sí? Yo veo ya cosas extraordinarias, cosas maravillosas donde digan, wow, esto pasó en Canadá, wow, esto pasó en Cuba, wow, amén. Esto pasó en Panamá, pasó en Venezuela. Amén. No importando que estuviera la situación, la angustia, la situación tan difícil, vino Dios y se acordó de cada nación. Amén, 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 pastor. Acá, de mi parte, en lo que yo pueda servir, mientras Dios me dé vida, pues voy a trabajar. Una cosa quería decirle que tal vez usted no puede saberlo o no, se lo pueden haber dicho o no, pero sí le voy a decir algo que yo vi recién. Que Dios ha puesto a usted para unir a muchas personas. Yo no sé cómo, cuando quise acordar, ya estábamos conversando mucho. Y así que realmente Dios le ha dado un espíritu muy especial, porque lógicamente en la obra de Dios no todos trabajamos de la misma forma. Están los talentos y están los dones espirituales y bueno, cada uno, ahí sí que cada uno tiene lo suyo y lo que Dios le ha dado para unir, sí, porque eso es bueno, es grande, unir, sí, eso es muy lindo, pastor. Así que si no lo sabía y no se lo dijeron, pues sepa lo que yo lo pude ver ahora, hace unos instantes, cómo Dios está usando su vida, porque de no ser así, pues yo no estaría hablando con nadie. Estaría en lo mío, nada más, y nada más, o sea, en mi vida. Sí. Pero ahora usted me ha incluido en su vida. Amén. Sí, usted también ya es parte de nuestra vida realmente. Y yo me gozo. Yo me gozo del Señor de tener enfrente de mí a una persona con tanta experiencia, a un hijo de Dios con tanta experiencia, con muchos milagros. Como yo le decía esa vez, Dios está levantando réplicas como usted. Dios está levantando hombres con disposición. Como yo le decía hace unos días a un pastor, ¿cómo le haces, Andrés? Yo simplemente, no hay mucho por hacer, solamente le creo a Dios y yo sé que las personas que han amado a Dios están en la mejor disposición. Amén, amén. Cada quien en sus puestos, eso es, no hay más. Amén. No hay ninguna clave, no hay ningún secreto. No. La disposición, Señor. Heme aquí. ¿Cómo dijo? Heme aquí. Voy a destruir a la nación. Señor, no, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. Amén. Si hiciéramos eso, el mundo sería diferente.
Sí, amén, pastor, amén, sí, porque si Dios nos ha llamado, también nos ha dado las herramientas para los trabajos que Él quiere que uno haga, ¿sí? Y entendiendo que uno es un siervo nada más, y el siervo y el siervo obedece. El siervo no le discute al amo, No, solo lo que diga el Señor. Lo que diga, amén. Así es. Amén. Así. Que el Señor le bendiga, pastor José Luciani, amén. Desde Argentina. Gracias a todas las personas que se conectaron. Marcelino Ramírez, muy amable. Gracias a todos, realmente de corazón. Y yo creo que de antemano la acción que se hizo en esta hora y usted cerró sus ojos, yo creo que de antemano Dios hizo un milagro en su vida. Yo creo que Dios tocó su corazón y olvídese del problema, de la circunstancia, de la situación, porque Dios ha tomado el control. Amén. Amén, pastor. Ahora quiero decirle algo. Yo me puse acá a grabar todo. Así que ahí sale usted, pero acá salgo yo. Y sale su voz. Así que vamos a ver cómo podemos arreglar esto y subirlo. Amén. Su amigo y servidor de todos, Andrés Torres, y el pastor evangelista internacional José Luis Luciani. Amén. Desde Argentina. Dios le bendiga a cada uno de los presentes. Nos estamos viendo. Gracias por haberse conectado. Bendiciones para todos. Bueno, pastor. Pastor, le doy. Gracias, Celia. Gracias, Marcelito. Gracias, Mayro. Le doy gracias, pastor, por la oportunidad. Siempre. A usted. Gracias por la oportunidad y disculpe eso que no sé quién metió la mano, pero no se pudo. No se preocupe, ahí aprendemos pero... en esto y le cortamos para que su video no se alargue más ni tenga que cortar, ¿va? Bueno, pastor, gracias por todo, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio de poder haber sido tomado en cuenta para lo que se va a hacer. Yo siempre estoy dispuesto y todo lo que suceda, que sea para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, pastor. Bye.